la casa de la abuela. Rosa aceptó a Antonia en su casa, inicialmente solo por unos pocos días, que se convirtieron rápidamente en semanas. Azucena había llamado a varios internados, y en todos nombraba el nombre don José Gómez. Aunque la atendían muy bien, siempre al final le decían el precio que costaba el ingresar un niño. La tensión era muy alta en la casa de Rosa, ya que Antonia tenía que permanecer callada para no hacerse notar. Azucena había conseguido un trabajo como costurera, pero no en una gran empresa, sino con un señor que tenía un taller de alta costura. Allí trabajaba más horas, y el señor le pagaba mejor que lo que pagaban en una empresa, pero igual no le servía para pagarle un internado a Antonia. Lo peor era cuando llegaba Azucena del trabajo a la casa de Rosa, y lo primero que preguntaba su hermana era si ya había conseguido lugar para llevar a Antonia. Antonio aparecía de vez en cuando, pero nunca ayudaba con nada a Azucena. Él seguía en la casa de Calista, pues nunca se mudó para la pensión de doña Juana. Trabajaba como albañil y vivía deambulando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. A pesar de ganar mejor dinero que Azucena, nunca le ayudó para nada, por eso ya no vivían juntos, pero seguía apareciendo en la vida de Azucena siempre que no tenía trabajo, y no importaba dónde estuviera ella, la encontraba. Y ahora la encontró en la casa de Rosa. Azucena le contó lo que pasaba con Antonia, que no había podido conseguir un lugar para llevarla, pero Antonio al escucharla le dijo: ¿por qué no la llevamos a la casa de mi mamá? Horrorizada, Azucena lo escuchaba. A mi casa querrá decir, o la casa que su familia con su ayuda me quitó. ¿A esa casa donde su mamá le da menjurjes a sus hijos para controlarlos? ¿A esa casa?, dijo Azucena exaltada. Luego bajó la voz, porque recordó que Rosa no quería escuchar ningún ruido. ¿Cómo voy a llevar a mi hija pequeña a ese lugar?, exclamó. Yo estaré ahí, y no voy a dejar que le pase nada, contestó Antonio. Antonia no conocía a su abuela paterna, no conocía a sus tíos, ni a sus primos por parte de su padre, y a su padre también poco lo veía. Al llegar a la antigua casa de Azucena, su impresión fue que la casa parecía caerse a pedazos. En la sala estaba Calista, y con ella vivían aún 3 hijos y una nieta, Gabriela, hija de Berta, quien ya había muerto, se decía que producto de los golpes que le propinaba la misma Calista. La prima de Antonia tenía su misma edad y de la pobre huérfana nunca se conoció al padre. Después de morir Berta, la custodia de la niña pasó a Calista. El día que llevaron a Antonia, Azucena no quiso llegar hasta la casa, y solo consiguió llegar a la esquina. Antonia, vengo por ti el sábado, buscaré un internado donde pueda llevarte cuanto antes, le dijo Azucena a Antonia, quien veía como su madre se despedía de ella y notaba en sus ojos la preocupación por dejarla. En la casa, Antonia no fue bien recibida. Antonio la entró al pequeño cuarto donde dormía Gabriela, y esa primera noche durmió en la misma cama que su prima. La noche fue horrible, ya que la casa apestaba a cigarrillo y tabaco, y le era difícil dormir porque se sentía ahogada. A las 4 de la mañana Calista las despertó, quitándoles la cobija que compartían las 2 niñas. «Ajiba. Pa ajiba», gritaba Calista, va en jápido. Antonia intentaba entender, porque Calista, además de hablar duro, también últimamente con la edad se le dificultaba decir bien las palabras, algunas las cortaba y otras las extendía. Había perdido varios dientes, y tenía otros problemas en su boca que impedían que hablara bien. Intentando entender y asustada, Antonia miraba a su prima. «¿Qué está pasando?», preguntó, mientras Gabriela se levantaba entre dormida buscando la ropa para entrar al baño. Antonia también se levantó, ya que Calista continuaba gritándole. «Ajiba. Vamos. Rápido». Antonia empezó a notar que Calista,
En vez de decir la R la reemplazaba por la J, y así empezó a entender las palabras. La niña buscó su ropa y se paró al lado de la puerta del baño que estaba fuera, en el patio. Después de salir Gabriela del baño entró ella. El baño era frío, la pintura estaba desgastada y había hongos y suciedad en todas las esquinas. Antonia pisaba con cuidado, y sintió asco al ver tanta suciedad. Calista le tocaba la puerta a cada minuto y gritaba desde afuera, «No se duerma». Cuando Antonia salió fue dirigida por Calista hacia la cocina de la casa. Calista se sentó en una de las sillas de la mesa que había en la cocina, donde había varios ceniceros sobre la mesa llenos de cigarrillos y tabacos. Las paredes de la cocina estaban llenas de grasa, y con el humo se habían convertido en una suciedad imposible de quitar, una película negra. Ya Gabriela tenía en sus manos una olla más grande de lo que las dos podían cargar. «Ayúdeme a bajarla del fuego», le dijo Gabriela a Antonia. La olla estaba llena de maíz caliente, acabado de cocinar, aún se podía ver el humo saliendo de la olla, y había una máquina de moler ya instalada. Calista era una mujer pequeña y corpulenta, muy tosca, y con esa forma de ser, seca, le dijo a Antonia. «Tiene que moler todo ese maíz, rápido, para que cuando se despierten sus tíos, las ajepas ya estén listas». Antonia comenzó a moler, pero como era su primera vez, a los 15 minutos estaba cansada, además de que ya se había quemado varias veces al escurrir el maíz caliente, pero si en algún momento se quejaba, Calista le gritaba, «¡Silencio!». La niña estaba muy cansada, le faltaba mucho, y cada vez lo hacía más lento. Calista se levantó de la silla y llamó con un grito a Gabriela, quien estaba lavando la olla para el agua de panela en el lavadero que quedaba en el patio. «Gabriela, hazme las ajepas, y rápido las dos». Calista continuaba sentada, observando. Cuando Antonia terminó de moler, tenía los dedos arrugados, y estaba tan cansada como hambrienta. En ese transcurso de tiempo los mayores, sus tíos, se fueron levantando, tomaban sus arepas y sacaban de la nevera un pedazo grande de queso. Los mayores ya habían pasado por la cocina y hasta Calista se había comido 2 arepas. Tenía la costumbre de tomar las más quemadas. Luego las cortaba en trozos con las manos y las echaba pedazo a pedazo en un tazón de leche. Antonia miró a Gabriela, quien le dijo: «Ahora ya podemos comer nosotras». Gabriela tomó 2 arepas y las sirvió cada una en un plato, luego le entregó a Antonia uno. Antonia abrió la nevera para tomar un pedazo de queso como había visto que los otros lo hacían, pero Calista la reprendió con un fuerte grito. «El queso, la leche y el chocolate es solo para los adultos. Ustedes solo comen ajepa y agua de panela». Así fue todos los días durante el tiempo que permaneció en esa casa. La mayoría del tiempo estaba en la cocina, cocinando y muerta del hambre, porque la comida de los tíos y de Calista era muy buena, pero la comida de las 2 niñas era muy poca, casi siempre arepas, y en el almuerzo les daban arroz y papas, solo algunas veces acompañado por un huevo, dividido entre las 2. Los sábados todo era diferente, porque Azucena llegaba hasta la esquina, pero antes de salir Antonia a su encuentro le advertían que si contaba algo de lo que estaba pasando la echarían de la casa y se iba a vivir a la calle, debajo de un puente. ¿Dónde la hermana de su mamá no puede vivir? Y si no vive aquí, ¿dónde más puede ir sino a la calle?, le repetía Calista todas las mañanas de los sábados a Antonia. Así, la niña salía al encuentro con su madre, pero se sentía intimidada. Uno de los hijos de Calista había comprado una casa a pocas calles, y después de hacer el desayuno y comer su arepa Antonia era llevada todos los días hasta la casa de su tío. Abrían la puerta y la dejaban adentro con la puerta cerrada bajo llave. Allí se quedaba desde las 7 u 8:0 de la mañana hasta las 6 o 7:0 de la noche. En la casa había solo una cama y nada más. Y Antonia pasaba los días acostada en el suelo.
o sentada en el pequeño patio tomando algo de sol. No comía nada en todo el día, pero a pesar de eso prefería quedarse en esa casa sola, porque no sentía el olor a cigarrillo ni a tabaco, ni tenía que escuchar el llanto o peleas que había de costumbre donde Calista. Un día Antonia estaba en el patio y escuchó que abrieron la puerta. Apenas escuchó, corrió hacia la puerta. Era Gabriela, su prima, quien tenía una expresión en su rostro de susto y desolación. Ella comenzó a hablarle a Antonia, pero sin mirarla. Mi tía va a llegar en cualquier momento. Y vamos a tener que hacer lo que ella nos diga. Si no lo hacemos nos van a dar una golpiza tan fuerte que no nos vamos a parar en días. Antonia no sabía a qué tía se estaba refiriendo Gabriela, porque en la casa solo había visto 3 tíos y no sabía que tenía otra tía, ni tampoco entendía lo que Gabriela le estaba hablando. Pero, ¿por qué nos van a golpear? ¿Y qué tenemos que hacer si en esta casa no hay ni fogón? Cocinar no puede ser, lavar, de pronto van a traer la ropa para lavarla aquí, y siguió haciendo preguntas. Gabriela continuaba callada, con los ojos perdidos. Cuando la tía llegó, no les dijo nada y se dirigió al cuarto, al igual que Gabriela. Antonia nunca había visto a esta mujer, era joven, aproximadamente de unos 22 años, pero lo que más le llamó la atención a Antonia fue que la mujer estaba en embarazo. Gabriela entró en la pieza, en todo el lugar reinaba un silencio abrumador. La mujer embarazada estaba parada al lado de la cama, y su prima comenzó a quitarse la ropa y miró de reojo a Antonia. Tiene que hacer lo mismo, y luego susurró, recuerde lo que le dije. Antonia comenzó a repasar en su mente lo que había pasado antes con el hombre canoso. Se sintió regresar en el tiempo y estar de nuevo con el viejo. Estaba igual de asustada que esa vez, pero al ver los ojos de Gabriela no sintió más miedo. Esta vez estaba tratando de entender la situación. Veía a la mujer en embarazo y luego miraba a Gabriela, estaba callada y lloraba. Sus lágrimas brotaban de sus ojos y recorrían sus mejillas, cayendo rápido una tras otra. Enseguida Antonia entendió que no era la primera vez que su prima pasaba por eso. Después, cuando Antonia terminó de quitarse la ropa, se sintió humillada por estar desnuda ante ellas dos. Aunque en ese momento no entendía ese sentimiento, solo no se sentía bien. Luego Gabriela se acostó en la cama boca abajo, y con una mirada le indicó a Antonia para que hiciera lo mismo. Así lo hizo Antonia, y al acostarse boca abajo tomó la mano de su prima y la apretó tan fuerte como pudo. Antonia no sintió nada cuando era tocada por la mujer embarazada. Su cuerpo parecía muerto. Ella sin proponérselo había conseguido inhibirlo, pero sentía otro olor, diferente al olor del viejo, aunque para Antonia era igual de asqueroso, el fuerte olor de la mujer. Antonia dejó de preocuparse por eso, solo veía a Gabriela que no dejaba de llorar. Su cara era de terror y temblaba mucho. Antonia solo pensaba, ¿cuántas veces esto le habrá sucedido esto a Gabriela? ¿Será que va a continuar así conmigo también? Luego la mujer se levantó, se vistió, y salió sin decir una sola palabra. Antonia le preguntó entonces a su prima qué estaba pasando. ¿Tía? ¿Ella es tía de nosotras?, preguntó. Ella es hija de otro tío, solo que desde pequeña me dijeron que era tía, pero en realidad es una prima de nosotras, dijo Gabriela. Pero Gabriela, ¿ella por qué hace esto? ¿Usted ya contó o dijo algo?, preguntó Antonia. ¿Para qué contar nada?, respondió Gabriela mientras su llanto aumentaba. Mi abuela me dijo mentirosa, y luego me dio un golpe en la cara que hasta sangre me salió y me quedó una cicatriz. La niña continuaba llorando, pero luego de vestirse se calmó y le comenzó a contar a Antonia lo que estaba pasando. Todo empezó después de que murió mi mamá. Cada vez que nos quedamos solas ella hace eso. Al principio me decía que se estaba vengando,
me dijo que lo mismo le pasó a ella en la casa de mi abuela. Ella vivía con nosotros hasta que quedó en embarazo, y luego se marchó con el hombre que la embarazó. El día que la vi salir de la casa estaba tan feliz. Realmente pensé, Antonia, pensé cuando se marchó que nunca más la vería, pero no fue así. Ella vuelve y cada vez hace lo mismo. Me voy, que lo único que me espera ahora son golpes de mi abuela, seguro me va a preguntar dónde estaba, y como no le puedo responder ya sé que me va a pegar. Cuando Antonia se quedó sola se dirigió al pequeño patio. Allí sintió el viento y respiró. Allí el aire estaba limpio, a diferencia del cuarto, que quedó impregnado del olor de la mujer. Sus pensamientos eran los mismos, se repetían, ¿debo decirle a mi mamá? Azucena esperaba ese sábado en la esquina por Antonia, y aunque ya había investigado sobre varios internados para niños, todos eran muy caros y no podía pagarlos. Antonia salió de la casa de Calista a su encuentro. Ya la podía ver y pensaba en decirle. Pero se acordó cómo mientras la bañaba ese día del parque su mamá lloraba y lloraba. Entonces decidió no decirle nada sobre lo que le había pasado a ella y a su prima. Aunque no quería volver a esa casa, por eso sí le contó que la hacían cocinar desde las 4 de la mañana y que le estaban matando de hambre, si bien no le dijo la verdadera razón de por qué le estaba implorando que la sacara de ese lugar. Apenas escuchó lo que Antonia le estaba contando, Azucena sacó coraje y se dirigió a la que años atrás había sido su casa. Cuando Azucena entró a la casa para sacar las pocas cosas de Antonia, lo primero que vio fue a Calista, quien estaba mucho más vieja, pero esta vez en su rostro tenía una expresión de terror. Azucena no sabía por qué la mirada de la anciana se dirigió al piso cuando la vio, pero quiso salir cuanto antes del lugar. Por eso se dirigió a Antonia. Bueno, recogemos tus cosas y nos vamos, corre, vamos. Azucena no pudo mirar la casa con atención, porque lo poco que vio la dejó destrozada, lo que ella había luchado, la herencia de sus padres, ya no existía. Azucena llevó a Antonia a la casa de Rosa. Con miedo abrió la puerta, esperando que Rosa la devolviera a ella junto con su hija para la calle, pero, sorprendentemente, la extrema delgadez de Antonia conmovió a Rosa. Esta niña está muy delgada, Azucena, ¿es que en esa casa no le daban comida? No, Rosa, contestó Azucena, siempre que la visitaba veía su delgadez, pero no sabía qué hacer, le comenté a Antonio y él siempre me contestaba, es pura impresión suya. Azucena, la niña solo está creciendo. Rosa estaba conmovida por el aspecto de la niña, y le dijo a su hermanastra. Azucena, no se preocupe, su hija puede quedarse hasta que le encuentre un internado donde llevarla. En el trabajo, una compañera de Azucena le comentó sobre un internado que quedaba a las afueras de Medellín. Solo que tenía algo peculiar. Era para niños de la calle, una especie de orfanato, se llamaba la Casa del Niño de la Calle, y estaba en un barrio pequeño al norte de Medellín. En este lugar, los niños de la calle eran llevados sin consentimiento de ellos, y eran prácticamente recluidos. Había niños de familias pobres, pero eran muy pocos. Azucena se sentía confundida, no sabía qué pensar sobre el lugar. Un orfanato. ¿Voy a llevar mi hija a un orfanato? ¿Y si la dan en adopción? Se preguntaba una y otra vez. Pidió entonces un permiso en el trabajo con la idea de visitar el lugar. Luego habló con Rosa sobre el orfanato, y le pidió que cuidara de Antonia mientras ella iba a conocerlo. Rosa había tenido poco contacto con Antonia desde que llegó, dado que Azucena todos los días, antes de salir para el trabajo, la dejaba en el cuarto donde ella dormía. Antonia, quiero que te quedes aquí en el cuarto, si tienes que salir para el baño lo haces, pero en silencio, es mejor no incomodar a Rosa, le repetía Azucena a la niña antes de salir para el trabajo todos los días.
También le dejaba cuadernos cuadriculados. Y cada hoja del cuaderno tenía en la parte superior una figura, la mayoría eran animales, un pato, una gallina, un perro, una casa, y cada noche, después del trabajo, Azucena le explicaba a Antonia cómo uniendo los puntos y haciendo líneas conseguía dibujar las figuras. Así, cuando Antonia se quedaba sola, Azucena le dejaba como tareas varias planas de animales, y de esa forma pasaba sus días en silencio, dibujando y durmiendo dentro del pequeño cuarto. Azucena salió ese día muy temprano, tomó un bus hasta el centro, y luego tomó otro hacia el norte de la ciudad. Al subirse a este último, le preguntó al conductor sobre el lugar, sobre si lo conocía, y el hombre le dijo: «Siéntese cerca, señora, que apenas lleguemos al lugar donde debe bajarse yo le indico». Azucena se sentó justo en la banca detrás del conductor, y desde allí miraba por la ventana del bus, ya que era la primera vez que viajaba en esa dirección. Había pocas casas, parecía más una zona rural, con grandes fincas y también pequeñas casas. El conductor paró el bus y miró a Azucena. «Señora, usted debe bajarse aquí, y se devuelve por la misma ruta por donde venía este bus. En esa dirección. Al lado derecho va a encontrar un camino de piedra. Es una carretera por donde solo cabe un carro, por eso debe tener cuidado, porque suben y bajan carros y no hay aceras». Azucena lo escuchaba con atención, luego va a subir, aproximadamente una media hora de camino, y después va a encontrar al lado derecho una reja alta, es allí. Azucena siguió las indicaciones del conductor. Pero el camino hacia el internado fue agotador y duro. De más de media hora. Por lo que Azucena en ocasiones pensó que estaba perdida, y esperaba ver alguna persona para preguntarle sobre el internado, aunque en todo el recorrido no vio a nadie, solo casafincas con portones grandes. Tocó en algunas de esas casas para preguntar, pero en ninguna le respondieron. Angustiada, continuó caminando hasta que se detuvo enfrente de una gran reja alta, como dijo el conductor. Azucena no vio ningún timbre, ni tampoco había campana, entonces comenzó a gritar. «Buenas tardes». «Hola». «Buenas tardes». Al fondo se veía un gran terreno, con varios árboles muy altos y dos casas grandes, una mayor en la parte superior, y en la parte inferior estaba la otra. Azucena vio que alguien venía a su encuentro, era el vigilante, quien le preguntó: «¿Usted viene para hablar con la directora? ¿Tiene alguna cita con ella?» «No, en realidad, lo que pasa es que quiero matricular a mi hija aquí», respondió Azucena. ¿Matricular? ¿Cómo matricular? «Aquí no se matriculan niños», respondió el vigilante, con un tono grosero, y continuó hablando: «Es mejor que hable con la directora». Luego le abrió la puerta. «Suba por las escaleras de piedra y va en dirección a esa casa de la izquierda. ¿Ve que hay una banca de madera al lado de la primera puerta? Ahí toca y espera. Si no hay respuesta, toca de nuevo o me llama». Azucena comenzó a subir las escaleras de piedra que se dirigían hacia la casa superior, y al pasar por la primera casa se dio cuenta de que eran salones, como una pequeña escuela. Alrededor había algunas plantas y también árboles frutales. El lugar era muy bonito. Azucena miraba cada detalle, y le parecía una finca de recreo, no lo que ella se había imaginado realmente. Era un lugar agradable, solo que no veía ningún niño. Llegó a la puerta y tocó varias veces, pero nadie abrió. Vio hacia la reja y no encontró al vigilante, entonces se sentó a esperar, y fue entonces cuando percibió que no había ruido de pájaros, y no solo eso, tampoco había ruidos de niños. ¿Cómo puede ser que un internado de niños no se escuchen y no se vean niños por ninguna parte? De repente la puerta de la dirección se abrió. La directora era una mujer mayor, de unos 60 años, una señora amable, con algo de sobrepeso y demasiado maquillaje en su rostro. «Buenas tardes.
¿Qué desea?, le preguntó la directora a Azucena. Buenas tardes, quiero saber cómo puedo matricular a mi hija en el internado. La directora la interrumpió. No, señora, este lugar no es un internado, es más bien un orfanato para niños sin hogar o sin familia. Los pocos niños que tenemos aquí que tienen padres son casos especiales, le dijo. Azucena decidió insistir, y le explicó a la directora por qué este era un caso especial, le contó que no tenía dónde llevar a su hija, le habló sobre los problemas económicos que ella tenía, y por qué estaba pidiéndole que le permitiera a su hija quedarse. La directora la miró, tomó del escritorio una lista y le pasó unas hojas a Azucena, quien mientras pensaba lo peor. Este es un formulario que debe llenar, después puede traer a su hija. No les cobramos nada. Aquí los niños utilizan un uniforme muy simple. Una sudadera gris clara y una camiseta blanca. Aquí lo vendemos para los niños que tienen familia. Son pocos, y están aquí porque también tienen dificultades. Ya a los niños que vienen de la calle nosotros el uniforme se lo damos, le informó la directora. La verdad es que no tengo dinero en este momento. Puedo demorarme un poco, o conseguir alguno por fuera. ¿Sirve una sudadera azul? Puede traerla con esa azul, pero es necesario que le compre unas 2 sudaderas cuando pueda, también medias blancas y tenis, y que no sean muy costosos, porque fácilmente se le pueden perder. Azucena en ese momento no preguntó más, ya que se hacía tarde y era mejor regresar a la casa para organizar las cosas de Antonia para traerla al siguiente día. Pero, antes de salir del internado, la directora le dio un paseo a Azucena para mostrarle el lugar. Le mostró la piscina. Y le comentó sobre las clases de natación que les ofrecían a los niños. También la llevó a la parte de atrás del internado, y atravesaron un camino pequeño rodeado de árboles por donde se llegaba a unas canchas de fútbol y baloncesto. No estaban muy nuevas, es más, tenían apariencia de no ser muy usadas por los niños, porque parecían abandonadas. Por último, la directora la llevó a los salones donde estudiaban los niños, pero solo le mostró el del primer grado, donde estudiaría Antonia. Azucena se sorprendió al verlo, era colorido, tenía muchas cajas de cartón con dibujos y letras de cartulina de colores muy vivos. Se podía observar que eran juegos con los que se enseñaban los colores, los animales o los números a los niños. Azucena llegó agotada a la casa de Rosa, y encontró que Antonia estaba en el cuarto realizando las planas que Azucena le dejó. Antonia, tenemos que organizar la maleta, ya encontré un internado, no es el internado donde están Sandra y Adolfo, pero es de niños pequeños, como tú. A la mañana siguiente se despidieron de Rosa. Azucena llevaba una pequeña maleta con una sudadera azul, unas blusas y unos zapatos negros. Tomaron el bus y realizaron el mismo camino que el día anterior había hecho Azucena. Luego se bajaron y empezaron a caminar. Antonia veía las casafincas alrededor del camino, vio varios árboles frutales, y algunas de las frutas ya estaban maduras, tanto que en el piso vio algunos mangos. Azucena recogía del suelo algunos mangos durante el camino, veía si estaban buenos, y los que veía bien los guardaba en la maleta de Antonia. Luego, cuando vio que la niña se mostraba cansada, buscó un lugar con sombra para sentarse, sacó de la maleta uno de los mangos, le quitó la cáscara con los dientes y se lo dio a Antonia, quien se lo comió pero también se ensució la cara. Azucena no le dijo nada, solo la veía comerse el mango y recordaba a su hermana Ana. Cuando pequeñas, Ana y yo también nos volvíamos nada al comer mangos, pero ahora ¿qué vamos a hacer? No puedo llevarte con la cara toda amarilla, Antonia, ¿dónde te limpiamos? Mientras decía eso, Antonia se reía. Después de comerse cada una 2 mangos, continuaron caminando, y Azucena pudo ver a una mujer que salió de una casa. Antes de la mujer cerrara la puerta,
Azucena le pidió que les regalara un poco de agua, y la mujer las invitó a entrar. Era una casa pequeña, muy diferente a las que habían visto en el resto del camino. La señora les ofreció agua para que se lavaran. ¿Y a dónde se dirigen?, le preguntó la mujer a Azucena. Vamos para el internado. La mujer miró a Azucena, pero su expresión no fue buena. Ya veo, señora, usted sabe que no es un internado, sino un orfanato donde llevan a los niños de la calle. Su hija se ve muy educada y respetuosa. El contacto con esos niños la puede afectar, de por vida, le dijo angustiada la mujer, pero Azucena no había pensado en eso. Discúlpeme que me meta, lo que pasa es que yo veo pasar esos niños al frente de mi casa, y algunas veces me rompen los vidrios de las ventanas, otras veces, cuando la casa está sola se entran y roban cosas. Terminó de contarle la mujer a Azucena. ¿Pero cómo así? ¿Por qué los niños pasan por aquí solos?, preguntó Azucena. Lo que pasa, señora, es que ellos escapan. Todo el tiempo se están escapando del orfanato. Yo no quiero angustiarla, pero yo creo que ellos en ese lugar son maltratados, murmuró la señora. Azucena escuchaba con atención, y estaba muy asustada con cada palabra que la mujer le decía. Bueno, muchas gracias, le dijo, pero de verdad no tengo más opciones, aunque gracias. Azucena y Antonia salieron de la pequeña casa, y continuaron su camino. Se demoraron en llegar más de una hora, porque Antonia solo daba pequeños pasos. Cuando llegaron había niños por todas partes, y como había dicho la directora estaban uniformados. Azucena sintió un aire de tranquilidad, porque los niños que había visto en la calle estaban muy mal y los veía consumiendo droga, pero los que estaban aquí se veían muy bien, eran alegres y estaban jugando. Difícilmente se puede pensar que estos niños son de la calle, pensó Azucena. Antonia miró el lugar, fascinada porque veía a los niños jugando y ella llevaba muchos días encerrada en el cuarto de la casa de la tía Rosa. Luego se dirigieron hacia la dirección, donde la directora las atendió, pero los nervios de Azucena fueron evidentes. Esta vez, a diferencia del día anterior, comenzó a hacer muchas preguntas, tal vez motivada por la conversación con la mujer que le había ofrecido agua. Señora directora, me gustaría saber, ¿dónde dormirá Antonia? ¿Puedo llamarla o ella me puede llamar durante la semana? ¿Cómo protegen a las niñas más pequeñas de los niños más grandes? Fue todo un bombardeo de preguntas. La verdad, doña Azucena, es mejor que nos dediquemos a la matrícula. En otra oportunidad le contesto y le muestro los dormitorios. Ahora mejor diligenciemos esto, porque tengo que salir, respondió la directora. Azucena comenzó a sentir preocupación, pero después de terminar los trámites la directora llamó a una profesora para que dirigiera a Antonia hasta el cuarto, aunque no le permitieron a Azucena acompañarla, y se tuvo que despedir rápidamente de su hija. Sin embargo, el mal sabor de boca la acompañó hasta la casa de Rosa.